Tiempo, tiempo maravilloso de compartir la palabra del Señor, de escuchar la palabra del Señor a través de este medio maravilloso. Siempre es sorprendente cuando Dios abre puertas para que su nombre sea glorificado, y aquellos que son llamados en su momento, en verdad no hacen o no toman una actitud en su momento de negarse a hacer la voluntad del Señor. Así que bendecimos este medio por el cual el día de hoy estamos llegando a sus vidas, a sus hogares, para compartir y sobre todas las cosas escudriñar la palabra del Señor. El día de hoy siempre sorprendido en cuanto a la historia de la palabra del Señor y en esos momentos maravillosos del derramamiento del Espíritu Santo. Acá en nuestra ciudad hubo un derramamiento del Espíritu Santo, un avivamiento impresionante, pero que en su momento quedó allí. Se dice en su momento que no se ha vuelto a repetir, pero cambió la historia de muchas familias en aquel entonces. Pero un lugar muy importante donde hemos escuchado acerca de un derramamiento de la presencia del Señor, un avivamiento, propiamente en 1904, y nos lo dice, cerca de 10,000 coreanos se entregaron a Dios. Hablando de Corea del Sur, ese lugar donde el avivamiento fue un acto tan impresionante, que en verdad cada día clamamos para que Dios manifieste su gloria y su poder en nuestras ciudades, en nuestras naciones, donde realmente hay tanta necesidad. Entonces nos dice, hablando de Corea del Sur, el avivamiento comenzó en 1904, cerca de 10,000 coreanos se entregaron a Dios. Poderoso y con grandes resultados. Mira qué maravilloso. En la actualidad, obteniéndonos de los datos acerca de Corea del Sur, me llama la atención porque nos dice, si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, si ordenamos los países en función de su índice de desarrollo humano, Corea del Sur se encuentra en un buen lugar. ¿Será casualidad? Corea del Sur se encuentra en un buen lugar. Tiene en cuenta 3 variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Qué maravilloso es encontrarnos con estas definiciones o realidades de lo que ha dejado o lo que siempre ha pasado cuando el Espíritu Santo es derramado en una nación, donde la presencia de Dios se derrama en una nación. Y hablando de la actualidad en cuanto a estas variables, como lo dice, una larga vida, o sea, viven muchos años. Larga vida y saludable, buena salud, conocimientos y nivel de vida digno. Mira qué maravillosa manera de definir este país, Corea del Sur. Pero yendo un poquitito más, nos dice que en Corea del Sur en la actualidad hay un 28.59% de cristianos evangélicos. No parece gran cantidad, ¿o sí? 28.59. Ahora bien, si vamos a los demás países, Estados Unidos se dice que tiene el 25.4% de la población que es cristiana evangélica. En México, por su parte, 7.9. Mira qué porcentaje. Rusia, impresionante, 85.96. Se dice que el 85.96 de la población rusa es cristiana evangélica. Ahora en nuestro país, el 42% en Guatemala dice que son cristianos evangélicos. ¿A qué voy con esto? Porque los números parecen en su momento impactantes, cuando son cantidades grandes, como en el caso de Rusia, o como en el caso aún de nuestro país. Nos da una idea también porque en otros países que tienen un porcentaje mínimo
o un porcentaje bajo, las consecuencias de la vida en esos países también son difíciles. Pero, ¿qué hacer en este caso? Pensando un momento, en nuestro país, el 42% de los habitantes en nuestro país, Guatemala, dice que son cristianos evangélicos. La pregunta de siempre, ¿por qué no hay un impacto entonces en la sociedad? ¿Por qué no hay realmente un impacto? Volvemos al punto de Corea del Sur, el 28.5% de un país que realmente camina de una manera impresionante. ¿Qué pasa entonces en nuestro país? Cuando casi la mitad de los habitantes del país dicen que son cristianos evangélicos, ¿será solamente un decir? Porque si voy a ese punto, mira esto, que es interesante en esta tarde. Jesús, con 11, cambió la historia de la humanidad. Eran 12, recordemos, pero si quitamos a Judas, que al final le traiciona, 11 discípulos. Jesús con 11 discípulos, ¿cuánto realmente se necesita en cada país para que haya un cambio y realmente sean propulsores de la transformación? Se habla tanto de tantos eventos, de tantas actividades, pero ¿realmente hay impacto? Podemos hablarlo de esa manera. ¿Hay impacto para comenzar en nuestra familia? ¿Hay impacto en nuestra sociedad? Allí donde trabajamos, donde estudiamos, ¿hay un impacto realmente de llamarnos cristianos? Parece muchas de las veces contradictorio. Que sí, el porcentaje aumenta, pero no hay un impacto real dentro de la sociedad. Al contrario, se vive en peores condiciones que otros que en su momento dice que tienen menos porcentaje. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué fue Jesús el propulsor de la transformación? Y gracias a Él, en verdad que heredamos la vida eterna y un cambio de vida radical, tal como debería de ser en cada cristiano. Entonces Jesús con 11 cambió la historia de la humanidad. Pero ¿cuál fue el proceso? Para comenzar a reconocer que su nacimiento estaba predestinado, no fue una casualidad. Isaías lo declara 740 años, que una virgen concebirá y dará a luz a un niño, y llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y al momento que Él, luego que sale del proceso de tentación en el desierto, al llegar a la sinagoga le dan el rollo de la ley y confirma su llamado, leyendo en el rollo de Elías propiamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos. Entonces, el proceso de Jesús con los 11 discípulos, para comenzar, los llamó. Luego les instruyó, lo digo yo de esta manera, les modeló. Y luego les envió. Fue un proceso de 3 años. ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros como cristianos para saber cuál es nuestro propósito? Si vamos al primer punto, los llamó. Mateo 4, 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Me sorprende que no haya ido a los grandes centros de preparación y estudios en ese entonces, sino fue con gente sencilla y humilde. Dios resiste a los soberbios, dice, y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué hacían estos hombres? Eran pescadores. Y les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. ¿Sabes cuánto necesitamos realmente
tener un espíritu sensible y un corazón sensible a la voz de Dios. Porque la necesidad es mucha y los obreros son pocos. Porque realmente estamos en tiempos tan difíciles. Se anhela, por supuesto, la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasará con aquellos que estuvieron cerca de nosotros y no les hablamos, ni les modelamos el amor de Dios, ni les guiamos a recibir a Jesús como Señor y Salvador? Pero mira, estos hombres, al instante, no cuestionaron, no meditaron, fue su espíritu, gloria al Señor, el espíritu que estaba en ellos, que les llevó a obedecer y a seguirle. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Realmente somos seguidores de Cristo? El ser llamados cristianos es un modo de vida, de modelar en cada lugar el amor de Dios, no importa lo que estemos pasando, o no importa dónde estemos. Al instante, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vuelvo a preguntarme siempre, ¿cuánto necesita realmente un ser humano para ser seguidor de Cristo? Porque sabes, el espíritu que está dentro del ser humano, que le da vida propiamente, que le mantiene con vida, reconoce la voz de Dios, reconoce el llamado de Dios. Entonces, hablando de Mateo, tenía un puesto importante, era cobrador de impuestos, un buen negocio. Sin embargo, al momento que Jesús le llama, mira esto, se levantó y le siguió. Ahora bien, vamos a un punto que también es importante, y lo decíamos, Jesús los llamó, luego les instruyó. Mira, cada enseñanza dada por Jesús es impactante, me impresiona. Una de las mayores que he tomado para mi vida y me llama mucho la atención es precisamente las bienaventuranzas. Esa es su manera de enseñarles, de hablarles, de exhortarles a esperar en Dios y hacer lo correcto. Entonces, volvemos al punto, los llamó, les instruyó y les modeló. Juan 13:13, escucha este pasaje. Ustedes me llaman maestro y Señor. Mira quién habla, Jesús. Y dicen bien, porque lo soy. Y luego de llamarlos, vuelvo al punto, de instruirles, de modelarles, porque ellos estuvieron cerca de Él, cuando sanó al leproso, cuando la mujer con flujo de sangre fue sanada, cuando aquel hombre que tenía 38 años estaba de ser paralítico y esperaba una oportunidad, Él lo sanó. Todos esos milagros maravillosos. Cuando iba al féretro con el hijo de una mujer viuda y Él le resucita, allí estaban los discípulos, siendo testigos del poder de Dios a través de Jesús y tomándolo también como una enseñanza. Me impresiona también ese momento cuando le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Ellos se dan cuenta a través del testimonio de Jesús que la oración es importante. Nos revela la palabra que Él todavía no amanecía cuando subía al monte a orar, que luego de cumplir con su llamado de compartir la palabra y el mensaje de las buenas nuevas, sí, la gente se iba, Él subía al monte a orar y todo el tiempo está en la presencia del Señor, a tal punto que los discípulos les dice: enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Él, vuelvo al punto, les llamó, les modeló, les instruyó y luego
Les envió. Lo digo con mis palabras. Ya vieron lo que hay que hacer, lo que Dios nos envía a hacer, cómo hacerlo. Vieron el poder de Dios manifestado. Ahora les toca a ustedes. Vayan y hagan lo mismo que yo hice. ¿Sabes que esta es realmente la vida del cristiano? Este es el llamado del cristiano. Sí, ser parte de una congregación es importante, porque seguimos creciendo, siendo discipulados. Pero ¿qué hay de más? Entonces, vuelvo al punto, los envía, Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el llamado a los discípulos. Ese es el llamado a los cristianos, todos los días. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, modelen, moldeen, enseñen, instruyan y luego envíen. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Aleluya. Todas las cosas que vieron y que Él les modeló, les instruyó. Les dice, enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Para comenzar, la total dependencia a Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a los enemigos, el ayudar, el ser de bendición. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Yo lo digo de esa manera, modelándoles el amor y la sujeción a Dios. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, les dice, ahora les toca a ustedes. Ya vieron lo que hay que hacer, lo que es el llamado a la misericordia, al perdón, a la guianza, al conocimiento de Dios. Vayan a hacerlo. Y sobre todas las cosas no se les olvide que yo estoy con ustedes. Qué maravilloso saber que donde vayamos la presencia de Dios está con nosotros. Su Espíritu Santo para fortalecernos, para confrontarnos en su momento. Y Jesucristo para apoyarnos en todo lo que hacemos. Porque el mandato nuevamente es ir y hacer discípulos, discipular, modelar el amor de Dios, enseñar e instruir. Y sobre todas las cosas, guiar a las almas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el trabajo de todos los cristianos. Mateo 10, 8. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Mira, no solamente vayan a modelar el amor de Dios, la sujeción a los mandamientos y ordenanzas de Dios, sino también si hay algún enfermo, oren por él y sánenle en el nombre de Jesús. Limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Mira, toda autoridad nos es dada en los cielos y en la tierra para arrancar, desbaratar, destruir y derribar toda obra del enemigo. También para edificar y para plantar. Y se lo dice, y nos lo dice a nosotros. Este es el mandato para todos los cristianos. Echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ahora bien, mira Lucas 10, del versículo 5 en adelante. En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Aleluya. Cada vez que somos invitados a ir a una casa, o Dios nos pone a ir a hacer unas visitas, lo primero que dicen es, paz sea esta casa. La paz de Dios gobierna en esta casa. Y esa es la enseñanza y el mandato de Jesús.
En cualquier casa donde entren, primeramente digan, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Mira lo que dice. Estamos en Lucas 10, versículo 8. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya. Y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Mira, me goza el hecho de pensar que no existen las casualidades. Somos enviados a cumplir con los propósitos de Dios. ¿A dónde está la necesidad? En su momento tenemos planes establecidos para hacer ciertas cosas, pero el Señor no los cambia y dice, no, mejor ve estas, porque allí hay necesidad. En la calle, en los parques, en los mercados, en las carreteras, en los buses urbanos, Dios nos ha llevado para hacer luz y sal, para que esta palabra se cumpla en nosotros, de ir y hacer discípulos, recordando los 3 años de estudios, de viajar todos los martes. Uno de esos días le decía, Señor, necesito un automóvil, porque me queda lejos viajar de esta ciudad a la ciudad capital. Y me dice, no, si te lo doy de la casa a los estudios y de los estudios a la casa, y te pierdes toda la bendición. Mira cuánto se hizo en esos buses urbanos, en los lugares donde caminaba en la ciudad. Orar por los enfermos, compartir la palabra del Señor. ¿Cuántos recibieron a Cristo? ¿Cuántos recibieron una palabra de Dios? Entonces mira qué maravilloso es, porque lo dice. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante y sanen a los enfermos que en ella haya. Y díganles, ¿se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Mas en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, saliendo por sus calles, ustedes digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero estos sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora viene un momento maravilloso, cuando los discípulos, fieles, seguidores de Jesús, que han permanecido con Él 3 años y meses, viendo la obra de Dios a través de Él, y que luego reciben la ordenanza y el mandato de ir y hacerlo, de expandir el reino de Dios y de expandir la obra de Jesús. Pero hay un momento tan interesante. Lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y les dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo obrando en los hijos de Dios, en los cristianos. Y entonces se tiene la autoridad y el poder en el nombre del Señor de hacer la obra por la cual somos enviados. No solamente en nuestra familia, para comenzar, en nuestra ciudad, en nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Por eso es tan importante el poder del Espíritu Santo sobre los hijos de Dios, sobre los siervos del Señor. Y mira entonces, como consecuencia, los discípulos que toman el mandato de ir y hacer discípulos y comienzan a orar, a sanar enfermos, a liberar de demonios, tal como les fue consignado. Mira lo que pasa, Hechos capítulo 12, versículo Hechos 2:41 en adelante.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hablando de los discípulos ya en la obra. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. No solamente era un acto emocional, sino eran sido atraídos a vivir como cristianos, con estas características. Mira, primero, aleluya, comunión. Realmente sabían que formaban parte ya de la familia del cuerpo de Cristo. Y por eso dice la palabra, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Por supuesto, tenían una guianza y un propósito. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Solo los domingos? Perseveraban cada día en la oración, en la comunión, en la ayuda los unos con los otros y en el ser de bendición en todo lugar. Ese es nuestro caso. Cada día al momento de despertar y abrir nuestros ojos le decimos: Señor, gracias por este nuevo día, por la oportunidad que me darás el día de hoy de glorificar tu nombre. Mira esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué maravilloso es llegar a un hogar donde la presencia de Dios está, donde podemos compartir, donde podemos vivir realmente ese amor que Dios nos ha dado como familia, como cuerpo de Cristo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mira esto, qué maravilloso. Porque sí se reunían para orar, para meditar, para compartir y ayudarse como cuerpo de Cristo. Pero también dice la palabra del Señor, escucha esto, teniendo favor con todo el pueblo, siendo de bendición en ese pueblo, porque los veían y muchos se extrañaban, como aquellos pescadores. Ahora no solamente representaban a Cristo, sino que emulaban las obras que Él hizo, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, liberando de demonios. Qué impresionante. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor por cuantos han sido guiados a recibir a Jesús como Señor y Salvador y llevados a la casa de Dios por el testimonio, por las acciones de los cristianos. Entonces, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ahora escucha este pasaje, Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los discípulos, gente del vulgo, como dice la palabra, a través de ellos Dios obraba. ¿Sabes cuánta necesidad hay en estos tiempos? De los cristianos, de los hijos de Dios, que al momento de estar donde están compartiendo la palabra, están con su testimonio, guiando a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador, a enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y cuerpo, a amar al prójimo como a sí mismos, a amar a los enemigos. Entonces, mira esto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás,
Ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Recordemos a aquellos que creían saberlo todo. Aquellos que en su momento tomaron a Jesús como loco. Ellos persistían en sus pensamientos, en sus acciones, por el puesto, por la posición, más que realmente por conocer de Dios. Mas el pueblo los alababa grandemente. Sí, el pueblo, vuelvo al punto, era testigo de los milagros que se hacían, de los prodigios, de las sanidades. Entonces daba honra y gloria al Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Mira esto. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios. Y sabes que en todo tiempo nos está, ahora sobre todo, sacudiendo realmente para que despertemos del sueño y para que nos pongamos en la brecha del Señor. Sabe, la palabra dice, y él mismo lo decía el Señor: he buscado quien se ponga en la brecha a favor de la tierra, pero no lo hallé. Uno de los valientes le dice: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré. ¿Cuántos realmente de los cristianos estamos convencidos que somos comisionados para modelar el amor de Dios, para ir y hacer discípulos en todo lugar, para obrar milagros y prodigios, porque la presencia de Dios está en nosotros y con nosotros? Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades venían muchos, de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, inmundos, y todos eran sanados. ¿Realmente estamos conscientes de la necesidad que hay allá fuera de la iglesia? Y que por eso precisamente vamos a ser discipulados, enseñados e instruidos para ir y hacer la obra de Dios. ¿Cuántos enfermos hemos encontrado en las calles? ¿Cuántos presas de vicios, de maldiciones? ¿Y qué hemos hecho? ¿Pasar de largo como el sacerdote y el levita? ¿O nos detenemos para orar por ellos, para exhortarles a buscar de Dios, para modelarles y darles nuestro testimonio que nosotros pasamos también procesos semejantes y que ahora vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 11, del 25 al 26. Escucha esto. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque hacían todo lo que Jesucristo hizo, porque modelaban el amor de Dios y estaban allí para hacer luz y sal. Por eso se les llamó cristianos. ¿Por qué se nos llama a nosotros cristianos? ¿O por qué nos llamamos nosotros cristianos? ¿Por tener una religión? ¿O por vivir cada día procurando ser un modelo de Cristo acá en la tierra? Ayudando a los enfermos, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, exhortando a tiempo y fuera de tiempo, y siendo de bendición. Bueno, este pasaje, Hechos 11, del 25 al 26,
Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora sí recordamos, Pablo, el que antaño era Saulo, perseguidor de la iglesia, cuya misión, según él, era destruir a los cristianos. Pero sabes, cuando tienes encuentro con Dios, por eso clamamos este tiempo, los siervos e hijos del Señor, clamamos para que toda la tierra, todo lo que respira, tenga un encuentro con Jesús. En esos momentos de riesgo, en esos momentos de dureza, en esos momentos de orgullo, tengan realmente un encuentro con Dios que les cambiará la vida. Saulo tiene un encuentro con Jesús que le cambia la vida. Y luego mira su actitud. ¿Cómo piensa ahora Pablo, el perseguidor de la iglesia? Primera de Corintios 9, del versículo 19 en adelante. Mira cómo habla Pablo. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Sabes qué maravilloso es saber que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor, no por obligación ni por intereses mezquinos? Porque sabes, el libre albedrío es evidente todo tiempo y lo tenemos. Podemos decir no, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros, conociendo la sensibilidad de nuestro corazón, nos lleva a esos lugares para servir, para ser de bendición y ser guía. Y Pablo es el modelo. Mira lo que nos dice: por lo cual, siendo libre de todos, lo digo con mis palabras, yo no teniendo obligación con nadie, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. ¿Sabes cuánto se necesita en este tiempo el modelo de Cristo en la calle a través de los cristianos? Versículo 20, 1 Corintios 9, 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como estuviera sin ley, no estando yo sin ley en Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Sabes qué impresionante es poder acercarnos a aquellos que están en problemas con los vicios, por ejemplo, con los temores, con los pecados, aquellos que han caído, para estar con ellos, exhortarles, orar por ellos? Mira lo que dice entonces: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, de las buenas nuevas. ¿Sabes cuánto se necesita en este tiempo? Las buenas nuevas. Malas noticias las hay en todo momento y en todo lugar. Especialistas en acrecentar la gravedad de los problemas. Por eso mismo, ¿cuánto se necesita en este tiempo? Aquellos que realmente comparten las buenas nuevas de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, del temor a Dios, y que modelan, porque saben que Dios les ha cambiado la vida. Y no solamente para estar encerrados en un lugar, sino para hacer luz y sal. Entonces, y esto hago, dice, por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Versículo 24, estábamos en 1 Corintios 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio?
corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Sabes en su momento cuánta oposición se ha levantado en contra de los siervos del Señor? De los que aman hacer su voluntad y cada día buscan ser de bendición. Oh, de todos lados. Pero sabemos siempre que el Señor está con nosotros y que no nos dará cargas más pesadas de las que podamos soportar, y que junto con la prueba viene la salida, y que saldremos en victoria, siendo de bendición en todo lugar. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para ver qué sale. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo, mira, para comenzar, y lo pongo en servidumbre. ¿Cuántas veces la carne se opone a hacerlo? Hacer la voluntad del Señor. No lo conozco. Decía alguien en su momento, es que no es de mi iglesia. Mira qué hermoso. Sino que golpeo mi cuerpo. Mira, decía un siervo del Señor, no le pregunto a mi cuerpo cómo se siente, sino le digo cómo se debe de sentir. No le pregunto cómo quiere actuar, sino le ordeno en el nombre del Señor cómo debe de actuar. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Romanos 8 del 1 en adelante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los cristianos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo semejante de carne y de pecado, en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cada día somos guiados a hacer la voluntad del Señor. Sí, sabemos que hay momentos tan difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no tenemos temor alguno porque Él está con nosotros. Y si perseveramos, a su tiempo cosecharemos. Entonces, mira lo que dice la palabra. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recordemos, dice la palabra, que no nos engañemos, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembra se cosecha, y estamos en el tiempo de la cosecha. Entonces, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O somos definidos, o somos tibios, y los tibios los vomitará, dice la palabra. Entonces, estamos en tiempo de definir nuestra condición, nuestra situación como verdaderos cristianos. No pensando en la aprobación humana, sino pensando que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, de corazón. Seguimos. Estamos en Romanos 8, 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Así que
El Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Hablando de la actitud de Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que quería exterminar a los cristianos, ahora convertido, encuentra su propósito de vida. Lo hemos encontrado nosotros. ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos? Se hablan de los dones. ¿Cuáles de ellos ponemos en práctica todos los días? ¿Por qué hay tanta necesidad, lo creamos o no? El mundo cada día va de mal en peor. ¿Cuántos están en riesgo por malas decisiones? Aún en el lugar donde trabajamos, donde estudiamos, ahí está. ¿Y sabes por qué escuchamos esos comentarios lastimeros muchas veces? Para ver si realmente somos parte de ese mover de Dios y por misericordia hacemos algo más que escuchar. Alguien me decía en su momento, es que me da pena hablarles. Muy bien, ore por ellos en su corazón y pida al Espíritu Santo que le dé la libertad para hablarles de Cristo y guiarlos. Porque no es casualidad que estando usted en ese lugar, escuche los conflictos que tienen, los problemas, los temores, los riesgos. ¿Y sabe por qué voy a este punto? Al punto que llega realmente Pablo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué maravilloso cada día crucificar el pecado, las tendencias, las tradiciones, las costumbres, crucificarlas para que realmente vivamos cada día conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo de Cristo y seamos de bendición en todo lugar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por cuanto vivo como cristiano, haciendo cada día la voluntad del Señor, siendo luz y sal en todo lugar, procurando ser de bendición y guiar a las almas a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por cuanto vivo de esta manera como Cristo vivió, orando por los enfermos, liberando de demonios. Cuando muera, o si muero ahora, salgo ganando. Ahora bien, hablábamos en el inicio de la actitud de los cristianos, de los primeros cristianos en nuestros tiempos del avivamiento, en esos países que cambiaron la historia de esos países, de los porcentajes en su momento que se habla de cristianos evangélicos en cada país. Y pareciera que entre más grande es el porcentaje, es menos el impacto. Llegamos a la exhortación del día de hoy para los cristianos, para nosotros. Mira lo que dice la palabra en Ezequiel capítulo 3 versículo 17 en adelante. Me gustaría que tomaras nota de este texto y que te tomes un tiempo para leer esta exhortación. Es un llamado a este tiempo para los cristianos, para los verdaderos hijos de Dios, para los que sabemos que no fue por coincidencia o casualidad que el Espíritu Santo nos confrontó y nos llevó a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y desde ese momento pasamos a ser hijos de Dios,
siervos de Dios. Entonces la exhortación la recibimos hoy en Ezequiel capítulo 3, versículo 17 en adelante. Escucha lo que dice la palabra. Hijo de hombre, hablando a los cristianos, a los hijos de Dios, yo te he puesto por atalaya, por vigilante, por vigía. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Gloria sea al Señor. La palabra que es viva y eficaz brotará a través de sus hijos para exhortar a tiempo y fuera de tiempo. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas ni le hablas, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Cuántos están el día de hoy cerca de nosotros y están pasando conflictos, momentos difíciles, y nadie les ha hablado, nadie les ha evangelizado? ¿Hasta cuándo? Vuelvo al punto de siempre, no es casualidad que en su momento cerca de nosotros los hayan. Aquellos que viven en pecado, aquellos que viven en desorden, aquellos que sabemos que están en riesgo, porque hoy están y mañana no sabemos. Y como dice la palabra del Señor, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas, y tú no le evangelizas, no le hablas, no oras por él, no intercedes por él. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestas, ni le hablas, para que el impío sea percibido de su mal camino, y a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sabes? Daremos cuentas de aquellos que en su momento Dios los puso cerca de nosotros para guiarles a recibir a Jesús como Señor y Salvador, para orar por ellos, para clamar e interceder por ellos y su familia. Daremos cuentas si no lo hacemos. Versículo 19. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, escucha esto. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, yo pondré tropiezo delante de él. Él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Mira, si aún los cristianos en su momento se desvían y están pasando procesos porque fue su decisión. ¿Cuántos en su momento no tomaron en serio o no toman en serio los mandamientos de Dios para sus vidas? Y ahora están viviendo momentos tan difíciles. Es impresionante. El momento en que Dios nos ha permitido contactar a estos siervos y siervas del Señor, que por decisión personal dejaron de hacer lo correcto y ahora están en las consecuencias. Y si lo sabemos y no les amonestamos, mira lo que dice la palabra. Si el justo se aparta de su justicia y hace maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no lo amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Sabes, somos testigos de muchos siervos y siervas del Señor que tomaron sus propias decisiones, dejaron de servirle al Señor, dejaron realmente de hacer su voluntad y hoy están
pagando las consecuencias. Qué maravilloso es cuando Dios mismo nos permite exhortarles para que vuelvan su corazón a Dios, para que se arrepientan de sus pecados. Sabes, el enemigo, como león rugiente en este tiempo, destrozando los matrimonios, las familias, porque hay papás o mamás que están en ese momento de resentimiento y de amargura que se olvidan de sus hijos y están planteándose procesos de venganza y más antes de tener misericordia. ¿Sabes qué hacía Jesús? Aun cuando recibió malos tratos, insultos y fue molido a golpes, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él perdonó y descansó en el Señor. Pero mira, si nosotros somos testigos de que un siervo y una sierva del Señor se desvían y no les amonestamos, Él tendrá conflictos bastante fuertes, pero Dios demandará de nosotros que tuvimos la oportunidad de exhortarles a dejar esos malos caminos, a volver a la senda de justicia y hacer lo correcto antes de que las cosas se empeoren. Entonces, si el justo se aparta de su justicia y hace maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestas para que no peque y no peca, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amados y amadas del Señor, un pasaje con el cual voy concluyendo. Romanos capítulo 8, versículo 18 al 21. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto es realmente lo que se necesita en este tiempo. Que los cristianos, los hijos de Dios, nos demos a conocer y salgamos a proclamar la palabra del Señor en todo lugar. Este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy dice la palabra: la creación espera con impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios, que realmente seamos conocidos, no por lo mucho que hablamos, sino por la obra que Dios nos ha enviado a hacer. Y este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente nos dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes verdaderamente son sus hijos. Y la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. ¿Sabes que este es el anhelo de la creación, de la sociedad en este tiempo? Realmente conocer a los verdaderos hijos de Dios, para ser guiados, para ser guiados a la presencia del Señor, a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y a vivir en esa libertad. Gloria sea, Señor, en que los cristianos verdaderos estamos. Entonces, no perdamos las oportunidades que Dios nos da de compartir su palabra y de testificar de su poder. Oremos por los enfermos, echemos fuera demonios, recordemos que Cristo está con nosotros para respaldarnos, y por supuesto, entonces realmente la gloria del Señor se manifestará sobre nosotros. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos en este tiempo a despertar de ese sueño y realmente cumplir con nuestro llamado a ir y a ser discípulos en todo lugar, a ser de bendición, Señor, a orar e interceder por los necesitados, por los enfermos, dar vista a los ciegos, y para que tu presencia se manifieste en todo lugar, a seguir clamando por ese derramamiento de tu presencia y de tu gloria sobre toda ciudad y sobre toda nación, para que se cumpla que tu palabra, lo que tu palabra dice, que todo lo que respire, te alabe y te glorifique, Señor. Gracias una vez más por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas y por guiarnos cada día a hacer tu voluntad. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre.
Amén, amén y amén. Bendiciones.